Bueno, buenas noches para todos. Primero Noches. que todo, le agradezco a Jesús Villa esta invitación. Pues para mí es muy placentero poder hablar de un tema pues, con el que convivo diariamente. Le agradezco también al MODEP por el espacio que nos han brindado. Sé que, como decía Juan David, pues hay que sortear en este momento muchos aspectos de la virtualidad, de la conectividad, pero esta es nuestra nueva realidad. Entonces, bueno, la tendremos que enfrentar así. Bueno, hablar un poco de la importancia, más allá que de la importancia de la educación rural en el área metropolitana de Medellín, pienso que es hablar un poco de la realidad. Las escuelas rurales del área metropolitana de Medellín a veces casi que estamos un tanto invisibles, como suele ser, diría yo que en gran parte la educación rural en Colombia. Nosotros como instituciones educativas nos inscribimos totalmente en la realidad que caracteriza a esta ciudad, que es una realidad bien polarizada, caracterizada, las escuelas están, y en eso nos inscribimos totalmente, las escuelas rurales, muy permeadas por los conflictos sociales que acontecen en la urbe, fenómenos de desplazamiento, baja percepción de la vida de los campesinos, escasez de recursos, realidades que acontecen permanentemente en las instituciones educativas de la ciudad de Medellín. También en general podría decirse que las escuelas rurales del área metropolitana se caracterizan por tener plantas físicas en términos generales aceptables. Pues en la que yo trabajo no es un buen ejemplo de ello, pero bueno, igual pues tenemos unas plantas físicas que dentro de lo aceptable permiten desarrollar un proceso educativo con los niños. Vuelvo y repito, se caracterizan en gran medida por una escasez de recursos a nivel pedagógico, tecnológico y en general de muchas situaciones. Nosotros en general somos un renglón, diríamos que olvidado, de la Secretaría de Educación. Yo en lo personal hace 5 años laboro en centros educativos de la ciudad. En la primera administración no hubo presencia de la Secretaría de Educación con personal específico. En la administración pasada sí hubo una funcionaria encargada del acompañamiento, pero este acompañamiento, como suele suceder con otros tipos de instancias administrativas, pues se limita a visitas ajenas a la realidad del aula y a la realidad de las escuelas, que van un momentico, te dan una capacitación, cuando más, o te invitan a algunos encuentros y pare de contar. Creo que las escuelas rurales han perdido protagonismo en la vida social, en la vida cultural y en la dinámica cotidiana de las veredas, dadas las nuevas limitaciones que desde la legislación se le imponen a los maestros desde el punto de vista pedagógico, cuando te hablan de unos currículos muy referidos a específicamente términos de competencias y otros términos totalmente ajenos a la realidad que describe esos contextos de las veredas. Entonces, el maestro se juega la vida entre esa necesidad de responder a esos programas para que los niños puedan vincularse eventualmente a eventos como pruebas saber, olimpiadas del conocimiento, en donde a veces a duras penas alcanzan a inscribirse en algunas situaciones o a vincularse de manera activa a algunas de ellas, pero que el maestro sabe que esa realidad, esas temáticas, esas propuestas, nada tienen que ver con la realidad que atañe a los chicos. En esa medida, entonces, pues, más o menos esa es una de las realidades, pues, a grandes rasgos diríamos que son como algunas de las realidades que describen el acontecer cotidiano dentro de las escuelas rurales
del municipio de Medellín. Medellín cuenta más o menos aproximadamente con unos 810 kilómetros de zona rural, según el último POT, que están en 5 corregimientos, como todos sabemos: Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena. En Palmitas hay 7 escuelas en las veredas, Palmitas cuenta con 7 veredas, San Cristóbal con 17 veredas, Altavista con 8, San Antonio de Prado con 8 y Santa Elena con 14. Palmitas tiene 7 centros educativos, San Cristóbal tiene 9, Altavista tiene 3, Prado 6 y Santa Elena 9, para un total de 34. Estoy hablando de 34 en términos de centros educativos principales con sedes alternas. De estos 34, 14 sedes trabajan bajo la modalidad de escuela nueva o escuela unitaria, lo que anteriormente se llamaba escuela unitaria. Recuerdo en este momento el conversatorio pasado en el cual el profe Camilo hablaba un poco de la necesidad o como la urgencia de replantear esas guías de escuela nueva que llegan a las escuelas. No sé desde dónde hay más urgencia, si es de la realidad, que vuelvo y repito, es un imperativo categórico en las aulas y que está completamente desconectada de esas guías, completamente desconectada de estándares, completamente desconectada de competencias, o si desde asuntos que atañen, como les digo, con, por ejemplo, esta situación de la pandemia en la que nos encontramos en este momento, situaciones propias del conflicto. Y, por ejemplo, en el caso específico de Medellín, el POT aprobado en el 2014 plantea de manera bastante peyorativa un término para referirse a las zonas rurales de Medellín, denominándolas como territorios suburbanos. Ese es un término que se vuelve peyorativo en términos de que suburbano se refiere viene etimológicamente de la palabra suburbio, o sea, lo que está debajo de la urbe. Y eso de entrada connota una serie de visiones desde lo administrativo de lo que está debajo de. Y connota, por ende, una serie de disposiciones debajo de. Hubo muchísimas discusiones en torno al POT, en torno a una propuesta de POT que logró inscribirse, pero que no logró la participación activa de los campesinos, y se llama el Distrito Rural Campesino de Medellín. El Distrito Rural Campesino habla de una propuesta que está defendiendo las juntas administradoras locales, las juntas de acción comunal, como una manera de visibilizar a los campesinos del área metropolitana de Medellín y sus necesidades desde diferentes ámbitos: la seguridad alimentaria, la educación, sus derechos civiles, los bienes y servicios que requieren para recobrar su papel protagónico dentro de la vida de la urbe, pero reconociendo su papel dentro de lo urbano. Entonces, pensaría yo que los retos de las escuelas rurales o de los maestros de educación rural ahí entonces son bien importantes, porque sería necesario entonces generar una participación mucho más activa del docente dentro de esa realidad y una apropiación muy protagónica del docente dentro de esa vida social, cultural, que lleve al campesino realmente a ser eje de su propio desarrollo. Un espíritu crítico que busque la necesidad como de defender el derecho y los espacios que antes la escuela tenía. La escuela, no sé si muchos, yo pues antes de hacer parte de la educación pública trabajé mucho tiempo, inclusive en el municipio de Andes trabajé muchos años y trabajé en otros espacios en donde pude entender que el maestro de escuela rural tenía un papel muy protagónico dentro de la vida de la sociedad y permitía, abría los espacios
facilitaba, se volvía en ese puente que requiere las comunidades organizadas y las administraciones para volverse el canal de comunicación entre ambos lugares. También es importante que los docentes y que las escuelas en general asumamos un papel de denuncia social que permita que las instancias administrativas gubernamentales a nivel local realmente le den a esos espacios el lugar y los recursos que requieren para su desarrollo. Apropiarse un poco del contexto, de las realidades, de la información. La medicina está inscrita en unas dinámicas que cada vez son más aceleradas. Las escuelas estamos realmente en lugares que pareciera que es increíble, pero en lugares donde nos demoramos hasta 45 minutos, una hora para lograr desplazarnos hasta allá. Entonces, uno diría, pero en Medellín eso sí sucede así. Esos lugares, esos contextos rurales, me imagino que ahora Camilo en su exposición podrá ampliarlo un poco más, ya están inscritos dentro de el contexto de nuevas ruralidades, es decir, han sido permeados por lo que socialmente se ha llamado el desarrollo, con todo lo que la llegada de esas situaciones implica, por ejemplo, con el trazado y construcción de carreteras, con la llegada del internet, con la llegada de propuestas de economía naranja, entonces sitios turísticos y corredores viales o corredores que implican presencia de personas extrañas a la vida de la vereda, veredas dormitorio que entonces en el día están desocupadas y en la noche son habitadas por personas que bajan a la ciudad de Medellín a trabajar. Y de todo eso, definitivamente la escuela no puede ser ajena, porque los niños viven esas realidades y tienen muchas preguntas en su interior. Son inquietudes que a ellos les atañen en su cabeza y que, vuelvo y repito, es necesario reconciliar con esos planes y propuestas derivadas del ministerio que todo el tiempo en sus prólogos de manera muy magistral te dicen hay que contextualizar, pero que a la hora de transmitir de eso no aparece nada. También es importante que el docente y diría yo que todo el ambiente de la escuela asuma un espíritu crítico frente a esas propuestas pedagógicas, las transformen en acciones que realmente puedan vincularse a la vida cotidiana de las personas, porque en el contexto de esas nuevas ruralidades, pues hay un lugar, diríamos que algo humanizante de la vida campesina. Patricia Arias, Rafael Echeverry, lo trabajan un poco, la una en México y el otro en Bogotá, un poco a partir de realidades bien distintas en cuanto a lo geográfico, pero que se encuentran un poco en la realidad de lo que significa la vida campesina, y que piensan ellos o plantean la necesidad de que la escuela se vuelva el eje dinamizador de formación de espíritu crítico, tanto a nivel de los docentes como a nivel de los estudiantes y de las familias que terminan siendo no solamente el papá y la mamá que va y lleva, sino que hace parte de la dinámica cotidiana de los procesos de las escuelas. En las escuelas rurales, tanto en las de Medellín como en las de los municipios, es cotidiano que llegue la mamá, que se vincule, es decir, es imposible hacer vida escolar sin pensar en la familia. Entonces, son bastantes los retos. Pensaría yo que más por parte de los docentes, quienes, repito, necesitan tener un papel más protagónico, más empoderado de su labor pedagógica a nivel de lo reflexivo, a nivel de lo propositivo y a nivel de lo crítico, para formar campesinos que realmente le devuelvan al campo el lugar que requiere, el lugar que necesita y el lugar que en algún momento tuvieron y que por diferentes circunstancias perdieron en el devenir pues, del desarrollo histórico, pero que se hace urgente y necesario que recobren nuevamente. Bueno, el entorno rural, pienso que se ha desvinculado mucho de lo agrario
y se vincula ahora más, vuelvo y repito, a las nuevas circunstancias, a las nuevas realidades que caracterizan a la sociedad, diría yo que colombiana y mundial. Y el campo no es ajeno y las escuelas no son ajenas a eso. Cada vez nos llegan más niños que no pertenecen a ese nicho. En Medellín lo vivimos. Aquí, por ejemplo, en San Cristóbal, cada vez recibimos más niños que vienen de Ciudad a Nuevo Occidente y que traen unas realidades bien distintas a las realidades de los niños que crecieron en la vereda y que son parte de la vereda. Entonces son esos dos contextos conviviendo 6 horas al día y hablando en lenguajes que necesitan reconciliarse para que realmente permitan la construcción de saberes y de formación social y ciudadana en un contexto que necesita responder a esas demandas de la sociedad. Este es un tema pues bien largo, es un tema del que podríamos hablar mucho tiempo, en el que hay que revisar pues muchas realidades diferentes. Repito, Medellín es una ciudad bien permeada por ese nuevo concepto de nueva ruralidad, requiere con urgencia labor crítica por parte del maestro, labor pensante, labor proponente. Bueno, esa es la tarea. El profe Jesús plantea la posibilidad de que pensemos en un nuevo espacio en donde estemos otros compañeros de educación rural en Medellín. Pienso que es una buena oportunidad. Yo encantada de participar si me vuelven a invitar y pienso que hay personas que pueden aportar mucho a esta discusión.